Hoy vamos a compartir con el tema Los entendidos resplandecerán. Vamos a compartir hoy el último capítulo del libro de Daniel. Daniel capítulo 12, del versículo 1 al 13. Voy a leer. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hasta el versículo 13 he leído, ¿no? Hemos estado hablando en este tiempo del libro de Daniel, muchos temas, muchos asuntos que están realmente inmersos en este libro, pero sin duda que el libro de Daniel también ha sido utilizado por Dios para anunciar la venida del Mesías, la venida del Salvador. Sin duda que todos los libros del Antiguo Testamento, así como el Señor Jesucristo habla, Él dijo que en el rollo del libro está escrito de mí. Jesucristo había mencionado que, los libros del Antiguo Testamento estaban puestos ahí precisamente para poder, hablar acerca de la vida, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente acá el libro de Daniel capítulo 12 nos menciona con mucha certeza, con mucha claridad, un acontecimiento que realmente, según la palabra de Dios, un día ocurrirá donde tendrá que ser dividido, ¿no?, entre los seres humanos. Hoy en día la sociedad está dividida primero por países, ¿no? Es decir, que existen límites entre un país y otro. Luego está dividido por continente, ¿no? Y luego dentro del país también existen divisiones políticas, divisiones entre las clases sociales, ¿no? Cada lugar, en cada parte hay divisiones. Pero cuando venga el tiempo del fin, según la Biblia dice que solamente 2 divisiones habrán. Es decir, que un grupo a este lado, otro grupo al otro lado. Entonces la gran interrogante en todas las épocas, en la historia de la humanidad, es precisamente qué tipo de personas podrán ser salvos y qué personas podrán ser en realidad, serán condenados. Esa es una interrogante que en la historia se puede preguntar y que hasta hoy en día es tema de debate entre los mismos creyentes. Pero lo que define todo en realidad viene a ser la Escritura, la Biblia,
que viene a ser el libro que tiene la autoridad para decirnos cómo nosotros podemos ser justificados, cómo podemos ser perdonados de todos nuestros pecados, ¿no? En esta semana yo estoy planeando, bueno, ya he planeado así, un viaje para visitar la ciudad de Coquimbo, que es una ciudad que está al norte del país, más o menos unas 6 horas de viaje en bus. Entonces yo estoy planeando viajar el día viernes por la noche, o sea, a la medianoche, saldrá el bus desde la terminal para ir hacia ese lugar, ¿no? ¿Con qué propósito nosotros hacemos el estudio bíblico? ¿Cuál es la motivación primeramente para realizar el estudio bíblico? En una ocasión, cuando estaba leyendo el libro de Hechos, o el capítulo 5, un día Dios me ha dado una inspiración, ¿no? O digamos, una promesa. Vamos a ver esa palabra. Hechos capítulo 5, el versículo 42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, ¿no? Ya está escrito así. Ok, disculpen un momento. Disculpen un momento, por favor. Estoy teniendo una interrupción por mi hijo. Ya, ahora sí, disculpen. Entonces, ya acá en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42, ¿qué es lo que dice acá? Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, ¿no? Ya está escrito de esa manera. Está escrito que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Sí, el día jueves soy encargado, ¿no?, de mis hijos. Tengo 2 pequeños, uno de 4 y uno de 2, porque mi esposa, ella va a dar las clases de inglés, ¿no? Entonces, normalmente ellos quedan en la habitación, pero creo que había un conflicto, ¿no?, entre ellos. Ya tuve que resolverlo, ¿no? Bueno, estábamos acá en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42. Acá nosotros exactamente podemos visualizar una cosa. Dice que la iglesia primitiva, todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, dice. Entonces, digamos que la Biblia exactamente nos muestra acerca de cuál era la vida, cuál era la manera en la que los primeros cristianos, los del siglo I, vivieron en este mundo. Entonces, leyendo esta palabra, me llamó mucho la atención. En primer lugar, nosotros no tenemos el templo como tal, ¿no? En esta época no existe el templo, digamos, o sea, físicamente, pero, o sea, sí existe la iglesia, ¿no? O sea, el lugar donde se realiza el servicio de la iglesia, donde podemos compartir la palabra. Pero acá dice también, y por las casas. Entonces me inspiró esta palabra. ¿Cómo? O sea, sería muy bueno si por las casas nosotros pudiéramos hablar acerca de Jesucristo, predicar, enseñar acerca de Jesucristo. Sería muy bueno, ¿no? Normalmente en las casas la gente se reúne para conversar, algunos para disfrutar, otros para celebrar el cumpleaños del hijo, de la hija, en fin. Pero respecto a, o sea, el poder reunirse para compartir la palabra de Dios, me parece que es una instancia muy positiva. O sea, una instancia muy, o sea, digamos, en el sentido enriquecedora para que las personas que no conocen el Evangelio, llegando a un lugar cómodo, ¿no?, es la casa de alguien, poder compartir la enseñanza bíblica. Entonces, desde ese momento surgió en mi corazón realizar lo que llamo el estudio bíblico, ¿no?, en casa. Empezamos a hacer el estudio bíblico. Cada día estábamos compartiendo la palabra de Dios, aunque hoy en día no hacemos todos los días el estudio, pero casi todos los días estoy procurando realizar el estudio bíblico. En algunos casos estamos haciendo de manera virtual, ¿no? Por ejemplo, los días miércoles, o sea, ayer por la tarde,
Yo tengo un estudio por Zoom, y, digamos, de una hermana que vive en Temuco, ¿no? Y luego el día viernes, mañana en la noche, también tenemos un estudio por Zoom. 2 personas que viven en Nueva York. Estamos haciendo este estudio que es bien personalizado, donde yo les explico la palabra de Dios en clases, o sea que van desde la 1 hasta la 53. Estoy muy agradecido al Señor porque tengo esta oportunidad de predicar. Y también una vez al mes viajo a la ciudad de Talca y Curicó para compartir la palabra. También una vez a la semana visito la casa de mi madre. También hacemos el estudio bíblico, ya vamos en la clase número 50. También el día domingo visito la comuna de Colina, ahí también ya estamos en la segunda clase de evangelización 2, o sea que ya hemos pasado la primera tanda de 53 clases y ya estamos en la 30 de la segunda, o sea, más de 80 clases hemos impartido en ese lugar. Entonces me motivó, ¿no?, el hecho de compartir la palabra en las casas. Pero ¿cuál es el propósito? Dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, dice. Entonces, digamos que si nosotros pensamos en este propósito de la primera iglesia, la iglesia primitiva, es un propósito muy noble y realmente es el propósito principal de la iglesia, el poder enseñar y predicar a Jesucristo. ¿No es así? Eso viene a ser el motivo principal por el cual nosotros realizamos todas estas actividades, ¿no? Entonces el poder anunciar, el poder enseñar, predicar acerca de Jesús viene a ser lo más importante en la vida de los creyentes, de los cristianos salvos, ¿no? El poder impartir la enseñanza. ¿Cuál es el propósito de la venida de Jesús? ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesucristo había venido a este mundo? ¿Por qué Jesucristo realmente ha venido a esta tierra? Entonces, enseñar acerca de este tema implica también explicar muchos otros temas, ¿no? Como por ejemplo el pecado, también acerca de los mandamientos, acerca del sacrificio antiguo, de cómo los israelitas hacían para poder limpiar los pecados en la antigüedad. Y luego exponer con mucha certeza y claridad cuál ha sido la redención eterna de todos los pecados del hombre. Explicando estas cosas, surgen 2 grupos de personas, ¿no? Entonces, ¿cuándo se podrá ver con claridad esta diferencia entre estos 2 grupos de personas, o sea, de los grupos que estaban creyendo en esta palabra y los que no? Acá en el versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice. O sea, 2 grupos de personas, un grupo de personas será despertado, dice, para vida eterna y otro grupo para vergüenza y confusión perpetua. Entonces el tema está en que, ¿qué es lo que hará la diferencia? ¿Qué es lo que diferenciará un grupo del otro grupo? Porque hay una diferencia enorme entre obtener la vida eterna y obtener la confusión y vergüenza perpetua. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ya acá la Biblia nos menciona acerca de un grupo de personas, son los entendidos. Entonces esto podemos directamente relacionarlo con el grupo de los que despertarán para vida eterna, ¿no? Los entendidos, ¿a qué se refieren los entendidos? Son personas sabias, son personas muy inteligentes y capaces en alguna disciplina. Digamos que algunos, tal vez por ser doctores o por ser abogados, por ser, o sea, ministros de un país, ministros de una nación, estas personas serán entendidos, tal vez pueden ser escritores, ¿no?, poetas, en fin. No está hablando acerca de eso, sino que se refiere a los entendidos en la palabra, ¿no? Las personas que han podido realmente conocer la palabra de Dios, los que han conocido acerca de Jesucristo. Entonces nosotros en esta época podemos fomentar exactamente el poder enseñar a la gente acerca de Jesucristo, ¿no?, acerca de la obra de Jesucristo. ¿Para qué?
para que las personas sean entendidas, ¿no? Entendidas acerca del tema de la salvación, el tema del perdón del pecado, el tema de la eterna redención. Es explicar esto. Entonces, hay personas que escucharon esta palabra, entienden realmente, han entendido acerca de estas cosas. Dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, ¿no? Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ya, acá la Biblia nos menciona como si hablara de dos grupos de personas, ¿no? Ya hizo la división entre los que obtienen la vida eterna y los que tendrán la vergüenza y confusión perpetua. Estamos hablando las personas que podrán ir al reino de los cielos, eternamente con Dios, y los que luego irán a la confusión y a la condenación eterna. Ya, eso también aparece en el libro de San Mateo, capítulo 25, ¿no? Veamos acá. San Mateo, capítulo 25, el versículo 46 dice: E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Ya está haciendo la diferencia, ¿no? E irán estos, dice, al castigo eterno. Y luego, los justos a la vida eterna. Entonces, acá en el versículo, 2, dice que serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿no? Está hablando, está al revés, ¿no? Primero menciona a los que irán a vida eterna y segundo a los que irán a la vergüenza y confusión perpetua. Hasta ahí, ¿no? Entonces dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Son los justos. Son las personas que han creído en el Evangelio, que han recibido la salvación, que han sido justificados, que han sido perfeccionados, que han sido santificados por la obra de Jesucristo. Todos los que han creído en esto, los que han sido entendidos en esto, es decir, que han escuchado, han creído la palabra de Dios. ¿Sí? Ya vamos a ver una palabra más. El libro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. El versículo 15 dice: Romanos capítulo 10, versículo 15 dice: ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sí? Y luego dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, una persona, ¿cómo llega a hacerse entendida en la palabra? Alguien le explicó, ¿no? Alguien le dio a conocer la enseñanza. Por ejemplo, en el libro de Hechos aparece un relato donde, un eunuco etíope se encuentra con el diácono Felipe, ¿no? ¿Es correcto? En el capítulo 8 del libro de Hechos aparece una escena donde se encuentra el eunuco o Felipe con el eunuco etíope. Ya acá en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 34 dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, si de sí mismo o de algún otro, ¿no? Ya un poco más atrás, ya veamos acá el versículo 30, 30, es Hechos 8:30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Ya acá una persona, es una persona de alto rango, dice acá que es el funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros.
una especie de ministro de Economía o ministro de Hacienda, ese tipo de cargo tenía. Esta persona es entendida, ¿no? Es una persona muy capaz, sobre todo la parte del dinero, creo que se maneja muy bien en ese asunto. Pero acá le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Estaba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía lo que estaba leyendo. Pero el versículo 31 dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces, el ser entendido en la palabra de Dios implica que exista otro que me explique, ¿no? Que me enseñe. Uno que ya supo, que ya sabe o que ya conoció, tiene que explicarle a uno que todavía no sabe, ¿no es así? Es la manera, ¿no? Es la manera que la Biblia presenta cómo una persona que ignora las Escrituras puede llegar a hacerse entendido en la Escritura. Una persona que pueda realmente enseñarle. Alguien que pueda realmente compartir. Alguien que pueda decirle, mire, en la Biblia dice esto, el pecado del mundo así entró, y luego así vino la ley, y luego así vino el sacrificio de los animales, y luego así vino Jesucristo para limpiar nuestros pecados. ¿De verdad es así? Sí, es así. Por eso en el libro de Hechos que hemos mencionado hoy, precisamente Felipe dice que partiendo de esta cita que le estaba leyendo, que era el libro de Isaías capítulo 53, dice que le anunció el Evangelio de Jesús. Veamos, Hechos, otra vez, Hechos capítulo 8, versículo 35 dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Le explica a este eunuco etíope, una persona de alto rango, le explica acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este hombre que no entendía la palabra, que no podía comprender acerca de la Escritura, se vuelve un entendido en este asunto, porque alguien le explica. Es Felipe. ¿Es correcto? Entonces, cuando la Biblia habla de los entendidos resplandecerán, se refiere a todas las personas que un día escucharon el Evangelio y habían entendido el Evangelio, han creído en Jesucristo. Han creído en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Podemos hablar así, ¿no? Entonces, cada persona que recibió la salvación, que creyó en Jesucristo, ciertamente irá al reino de los cielos, ¿no? Ciertamente podrá obtener la vida eterna. Pero luego dice, sale un punto y una coma, y dice lo siguiente, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, dice, a perpetua eternidad. Esta palabra, ¿no? Esta palabra nos hace pensar, o sea, entre los justos, creo que hay un grupo más excelente. Disculpe que hable así, ¿no? Pero pareciera que ya existen los que fueron entendidos, estos resplandecerán, dicen, como el resplandor del firmamento. Está escrito así, ¿no? Pero luego, ya después de eso, ¿qué es lo que dice? Dice que y los que enseñan, dice, ¿no? Los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, ¿quiénes son los que enseñan la justicia? Precisamente los que puedan compartir el Evangelio. Los que anuncian el Evangelio. Por eso, cuando leímos acá el libro de Romanos capítulo 10, volvamos. Romanos capítulo 10, el versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Ya la Biblia está diciendo de quiénes son hermosos los pies, de los que habían creído o de los que anuncian la paz. Ya hermanos, acá dice que los pies de los que anuncian la paz son hermosos, dice. ¿No es así? Ya alguien puede pensar, pastor, la verdad es que mis pies no son tan lindos, ¿no? Es una broma, ¿no?
Pero alguien puede pensar, ah, pastor, pero mis pies no son hermosos, ¿no? Creo que mis pies apenas yo quiero mostrarlos, ¿no? Cuando es verano, no me gusta andar con estas, o sea, sandalias, ¿no? Hawaianas en los pies, porque, mis pies no son lindos. Mi esposa, ¿no? A veces dice que mi hijo mayor sacó los pies míos, ¿no? Muy feo, dice, muy feo los pies. Pero mirando esta palabra yo digo, dice que los que anuncian la paz, el evangelio, sus pies ¿cómo están? Sus pies están hermosos, dice, hermosos. Son los pies hermosos, ¿no? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿no? Entonces acá en el versículo 3, en la segunda parte dice, y los que enseñan la justicia a la multitud, como a las estrellas a perpetua eternidad, dice, ¿no? O sea, utiliza los vocabularios perpetuo y eterno, juntos, ¿no? Perpetua eternidad. ¿Sí me comprenden? Algo que es constante es perpetuo y luego eterno es algo que es para siempre, ¿no? Perpetua eternidad. O sea que, como las estrellas, dice, a perpetua eternidad. ¿No es así? Realmente nosotros cuando vemos la Escritura podemos distinguir exactamente que Dios desea que los cristianos salvos, los que han recibido la salvación, sean personas usadas para publicar el Evangelio. O sea, dice acá que los que enseñan la justicia a la multitud. O sea, la multitud viene a ser este mundo, ¿no? El mundo de los seres humanos es la multitud. Es el lugar donde nosotros podemos enseñar la justicia de Dios, donde podemos compartir la justicia de Dios. ¿No es así? ¿Ustedes son entendidos, hermanos? ¿Son entendidos? Entonces ustedes un día resplandecerán. ¿Es correcto? Ahora, ¿ustedes son los que enseñan la justicia a la multitud? Si son tales personas, entonces ustedes, dice que como las estrellas brillarán a perpetua eternidad. Entonces no sé muy bien ustedes qué prefieren, o los dos, o uno solo. No es que el primer grupo no será salvo, también dice que será salvo, ¿no? Pero agrega algo más, dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, ¿no? Versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estos versículos exactamente, o sea, este capítulo 12, está hablando varios temas, entre ellos precisamente el tema de la resurrección, ¿no? Cuando un día los muertos resuciten, como explica el apóstol Pablo luego, unos para vida eterna y otros para la condenación eterna, ¿no? Pero entre los justos también existirá el grupo, ¿no? Como si fuera el grupo destacado, ¿no? ¿Cómo decir? Algunas personas que habían vivido para anunciar este evangelio. Realmente Dios va a reconocer. Usted vivió después de recibir la salvación, aunque usted entendió la palabra, aunque usted conoció el evangelio exactamente. Pero ¿cómo usted ha vivido después de recibir la salvación? Me parece que yo a ninguna persona prediqué, ni siquiera a mis padres, ni siquiera a mi esposo, ni siquiera a mi amigo, mi amiga. No quise abrir mi boca, tenía vergüenza, ¿no? No, yo no quiero hablar de eso, solamente quiero escuchar nada más, aprender. O sea, ¿es bueno escuchar y aprender? Sí, obviamente es bueno aprender cada vez más la palabra de Dios. Pero hay una parte que corresponde entre los cristianos salvos, precisamente es publicar esta justicia a la multitud, ¿no? A las personas. Ser parte de esta obra, ¿no? No sé muy bien, alguno tal vez no será el expositor de un evento grande, pero siendo un colaborador, siendo una persona que está caminando, que está realmente andando el Evangelio, hemos creído en el Evangelio,
Hemos aceptado realmente que Jesucristo llevó todos nuestros pecados. Personas que están por TikTok, creo que había una caída de la señal, disculpen. Entonces nosotros, realmente conforme a esta palabra, podemos ser los que enseñan la justicia a la multitud. O sea, el Santo Evangelio e enseñar a la gente, el Santo Evangelio poder presentar ante las personas, viene a ser el trabajo más importante entre los cristianos salvos. Espero que todos ustedes puedan realmente considerar esto y puedan vivir una vida bendita junto con el Señor. Ya el día de hoy hasta aquí, vamos a compartir. Gracias por su atención. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido compartir la palabra. Somos personas que un día hemos entendido el Evangelio. Alguien nos ha explicado, alguien nos ha dado paso a paso la explicación correcta sobre cómo el pecado había ingresado en el mundo, cómo nosotros éramos pecadores, pero también cómo es que el pecado había sido quitado eternamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, todos los que están escuchando esta transmisión, espero todos sean entendidos de la palabra, todos ya hayan realmente comprendido el Evangelio, en sus corazones haya llegado la fe verdadera. Pero también, Señor, espero que cada uno de los que han entendido esta palabra, en sus corazones puedan realmente tener la fe para vivir anunciando esta palabra a otros, predicando la palabra, enseñando la justicia a la multitud. Creo que de esa manera Dios se agradará de nosotros, de nuestra vida, y podremos ver la manifestación gloriosa del Señor en nuestras vidas. El día viernes, mañana en la noche, yo tengo que viajar a la ciudad de Coquimbo, Señor. Espero que me acompañe, me guíe y también nos permita realmente abrir un nuevo camino en la ciudad de Coquimbo para que nuevas personas puedan escuchar la palabra, para que los nuevos puedan creer también en el Evangelio. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.